Pueden tomar asiento. Buscamos en nuestras Biblias Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 25. Dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. En esa serie de los milagros, este es el primero que tenemos en los 4 evangelios. Y será el único junto a otro. Esto de inmediato trae a colación que es difícil para mí creer que alguien no haya escuchado el relato de Cristo multiplicando los peces y el pan. Y un pasaje tan conocido es todo un reto. Y sin la ayuda del Espíritu del Señor, yo no podría predicarlo. Y desde que finalicé el sermón anterior, cuando Cristo curaba a varios ciegos, yo sabía que me tocaba luego la alimentación de los 5,000. Pero como pocas veces he tenido que luchar contra mi debilidad, porque honestamente no sé cómo exponer este pasaje. En muchas áreas de la vida que yo he intentado varias cosas, he fracasado y no es un drama barato lo que les estoy vendiendo. No me importa, es parte fracasar en muchas cosas. Pero es muy distinto llevar el peso de fracasar en exponer a Cristo como el pan vivo y que de Él coma tenga vida eterna. Y este es mi anhelo esta noche. Y es mi batalla cada día. Y al final de cada sermón yo siento que lo que he presentado es un remedio de mensaje. Pero rueguen para que el Señor y el Espíritu Santo les toque los corazones y sea la palabra de Él expuesta la que cambie sus corazones y sus vidas. Oremos. Padre, insuficiente soy para exponer las maravillas de tu palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y te ruego que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que nos proteja del error y que tú seas glorificado, Señor. Queremos ver tu gloria, queremos alabarte y adorarte. Que nosotros menguemos y que Cristo sea exaltado. Es nuestro único anhelo. Y por tu misericordia, Padre, que sea así, no solo acá, sino en cada lugar donde también un siervo fiel está exponiendo tu palabra con temor y temblor. Y ayúdanos para poder comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Amén. Hay tantos asuntos menores en los que uno se podría concentrar en este sermón que podríamos salir esta noche perfectamente con datos que no nos servirán de mucho. O por el otro extremo, yo podría inmediatamente entrar en un frenesí y exponer aquí todo el calvinismo que se halla en Juan 6, y lo haremos, pero con su debida medida. Siempre recuerdo la frase que compartía el hermano, que uno tenía que encerrarse cuando uno aprendía estas lecciones, porque uno podía cometer el error de distorsionar el mensaje con el afán de predicar las doctrinas de la gracia. Pero hoy yo no tengo excusa. Estas enseñanzas están saturadas en este capítulo y no hacerlo sería un error.
¿Cuáles son de esos errores comunes que yo les digo? Si nosotros vamos al inicio de Juan 6, en el relato de la alimentación de los 5,000, nosotros podemos leer acerca de un muchacho. Nosotros lo leemos en el versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Hermanos, esa es toda la información que tenemos de ese muchacho. Y sin embargo, yo tengo que coincidir con Hendriksen, un comentarista, que sorprende la cantidad de aplicaciones, de enseñanzas, de conjeturas que se han sacado de este muchacho. Y eso es todo lo que tenemos de él. Que esas eran las únicas provisiones de él, que era un mandado que la mamá le había encargado y que estos eran los panes y los peces que él llevaba para la casa. O que era un vendedor al estilo moderno, solo que él, en vez de vender platanitos y yuquitas, estaba vendiendo los panes y los peces. Lleve el pescadito, señora, lleve el... Hermanos, no tenemos idea de saber qué era este muchacho, qué hacía, qué estaba haciendo ahí. Pero yo puedo recordar en la escuela dominical de niño cómo era esa aplicación. No importa lo que tengas, aunque sea poco, en las manos del Señor puede ser mucho. No digo que no esté bien, el punto es que nos estamos enfocando más en lo del muchacho que en Cristo mismo. Él estaba ahí. De hecho, cuando uno lee los pasajes paralelos, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas nos mencionan al muchacho, nada más, Señor, aquí hay 5 panes y 2 peces. No nos dicen que él estaba. Y así como este ejemplo del muchacho, nosotros podríamos perder mucho si nos enfocamos en lo que realmente no interesa en esta noche. Y veremos en este sermón 3 partes: el milagro, las implicaciones del milagro que Cristo nos dará cuando Él cruce el otro lado del mar, y finalmente las consecuencias de las implicaciones de lo que Cristo va a decir. Entonces, con respecto al milagro, ¿qué podemos aprender nosotros? Hay muchos detalles que podrían algunas personas utilizar como excusa para no hallar bendición en este sermón. Por ejemplo, algunos podrían dedicarse a cuestionar una discordancia geográfica que uno va a hallar. Cuando uno lee Marcos y cuando uno lee Juan, uno va a ver que el sentido en que Cristo cruza el mar no coincide. Algunos solucionan esto diciendo que existían 2 Betsaidas. En primera instancia, yo coincidía con los comentaristas en que no había necesidad de crear esa segunda ciudad. Pero eso lo veremos cuando estemos estudiando el siguiente sermón, si el Señor lo permite, cuando Cristo cruza el mar. Podríamos también entrar en una discusión vana en cuanto si el milagro fue una creación o fue una transformación. ¿A qué me refiero? Un autor dice: lo único que sabemos es que un gran milagro tuvo lugar y esta señal tuvo el carácter de una transformación. Del mismo modo que Jesús en Caná no creó, sino que transformó el agua en vino, así también no crea, sino que cambia el pan en más pan. Hay un error en pensar de que uno puede equiparar esos 2 milagros. Cristo, en efecto, sí transformó el agua en vino, pero ¿cómo vamos a decir acá que Cristo transformó el pan en más pan, sin que haya un elemento de creación? Es un hecho que Cristo estaba haciendo más pan. Pero igual, hermanos, discutir si tenemos que usar la palabra crear o transformar en la multiplicación no hace perder el sentido de la grandeza de este milagro. Porque, ¿qué proceso de transformación vemos nosotros que sea tan eficaz como este que está realizando el Señor? Una semilla, si nosotros la plantamos, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que sea una planta o un árbol que produzca mucho más fruto de lo que originalmente teníamos, que era una semilla? ¿O cuánto tiempo tiene que pasar para que una oruga se convierta en mariposa? O si vamos a un nivel más detallado, hay un proceso a nivel celular llamado mitosis, que de una célula se divide en otra idéntica. Eso no es inmediato. Y aquí vemos
en instantes ver 5 panes y 2 peces alimentar a una multitud. ¿Por qué? Porque el mismo Hijo de Dios, el primogénito de toda la creación, el que por el poder de su palabra ha creado todo lo que nosotros vemos, estaba ahí presente. Así que, hermanos, para Jesús, crear o transformar pan en más pan, válgase el juego de palabras, era pan comido. Unos dirán, no, ese milagro no lo puedo aceptar como tal, porque no sabemos cuántos fueron realmente. Cuando uno lee Marcos y Lucas, ellos van a decir que eran 5,000 hombres. Juan va a decir que eran 5,000 varones. Mateo es el único que nos dicen que eran como 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, ¿cómo fue que los contaron? Eso es fácil, porque Marcos nos dice que ellos se agruparon en grupos de 50 y en grupos de 100. Estando en grupos es muy fácil contar las personas, pero lo que no tenemos es el número exacto, dado que se nos dice que eran 5,000 hombres, pero Mateo nos está diciendo que las mujeres y los niños no habían sido incluidos en la cuenta. ¿Qué van a salir aquí? Con razones de feminismo, machismo, que eran unos misóginos, vean que no tomaban en cuenta a las mujeres. No sabemos si era que la mayoría eran hombres y por eso contaron por esos grupos. Pero igual, eso serían conjeturas. Y para la persona que no quiere creer, da igual si nosotros les decimos que eran 5,000 personas, o si eran 7,628 o 24,955. No va a creer. Para el que cree, en cambio, sabe que de haber sido necesario, Cristo hubiera alimentado toda la región de Galilea. Porque hasta el día de hoy, ese mismo Señor sigue siendo el pan de vida para multitudes que lo han probado y tienen vida eterna. Otros lo rechazarán tratando de explicar el milagro. Vean, lo que pasó es que cuando Cristo repartió el pan y los peces, pues la gente vio el ejemplo de Él y entonces todos empezaron a sacar y a compartir entre sí y así todos comieron. Suena lógico, dirá alguno. Pero entonces, ¿por qué Marcos dice, Señor, despídelos para que vayan y compren porque no tienen que comer? Si era cierto que estas gentes tenían que compartir, los discípulos no se hubieran puesto a hacer cálculos. Ah, no, Señor, no va a alcanzar, ni con 200 denarios. De haber sido así, entonces no hubiera habido la necesidad del milagro. Y podríamos continuar con muchos más detalles. Lo importante es la razón por la cual Cristo realiza el milagro. Y eso sí no lo tenemos que adivinar. Leamos el versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? En Marcos, además, se nos dice que cuando Cristo vio esta multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Por qué Felipe? Hemos dicho que no vamos a desgastar nuestras energías con este tipo de detalles. Ciertamente Felipe era natural de Betsaida, pero Felipe no era el único que necesitaba ser probado. Felipe es el que responde, Señor, 200 denarios de pan no alcanzarían. Pero cuando nosotros leemos los pasajes paralelos, vemos que todos los demás asintieron con él. No hubo un discípulo que dijera lo contrario. Y además, Cristo entonces les dice, pues vayan y compren. Pero ¿cómo, Señor? ¿Nos estás mandando que vayamos y compremos pan por 200 denarios? Todos habían estado de acuerdo con la respuesta de Felipe. Nadie lo contradijo. Nuevamente, ¿cuánto pan se pudo haber comprado con eso? Hermanos,
No lo sabemos. Podemos sacar unas cuentas ahí tomando el denario como el salario de un día y con el salario mínimo de Costa Rica, pero igual las relaciones entre lo que hubiera costado el pan en aquella época y un pan equivalente al día de hoy serían nuevamente solo conjeturas. Aunque sí hice unas estimaciones para ver cuánto pan se podía comprar con el salario mínimo de 200 días, y eso implicaba gastar como 1.400.000 colones en pan, y es mucho pan, pero para más de 5.000 personas venía a ser escaso. Y eso es lo que Felipe dice: Señor, aunque tuviéramos esos 200 denarios, no alcanzaría. Y Felipe entendió la pregunta por el sentido monetario, porque Cristo dice: ¿de dónde compraremos? Pero Felipe no le dijo: podemos ir a la tienda de fulanito y a la tienda de sutanito, sino que le dijo: Señor, ni con 200. Era una pregunta en el sentido económico. Y hermanos, esta prueba debe enseñarnos algo a nosotros, por su facilidad, entre comillas. ¿Por qué digo por su facilidad? Porque es una prueba muy distinta a la que tuvo que enfrentar Sadrach, Mesach y Abednego. La respuesta que ellos hubieran dado cuando estuvieron enfrentando al rey Nabucodonosor hubiera cambiado el curso de sus vidas. De hecho, la hubieran perdido. Significaba una decisión entre la vida y la muerte. Pero esta pregunta no. Y no obstante era una prueba, porque el Señor en el versículo 6 dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y hemos dicho que en este país nosotros realmente no sabemos lo que es la persecución por la causa del nombre de Cristo. Y digo en este país porque tenemos que estar conscientes que hay hermanos en otras regiones que realmente cada día están dando sus vidas por la fe en Jesús. Pero la facilidad de las pruebas nos puede hacer caer en un estado soñoliento, desprevenido. Eso no quiere decir que nuestra fe no esté siendo probada día a día. Todos fallaron. No vemos a Pedro corrigiendo a Felipe, o a Andrés que viene y dice: bueno, Señor, aquí hay 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Y Pedro no viene y dice: ¿por qué están diciendo eso? ¿No recuerdan al Señor curando enfermos, resucitando muertos, o aquella pesca milagrosa? ¿No se acuerdan la cantidad de peces que sacamos nosotros? Que prácticamente las barcas se hundían de la cantidad de pescado. No, todos fallaron. Esta semana leía en un libro de Piper esta frase: cuán cortos de mente somos en nuestra desesperación al mirar nuestra Biblia cerrada y decir: lo que necesito es tal cosa, y eso no está en la Biblia. ¿Cómo sabemos que necesitamos tal cosa y en una completamente inesperada esperanza que la Biblia avivará en nosotros cuando la leemos con fe? Me pegó, y me pegó duro. Porque pensamos que para ciertas menudencias de la vida, no, es que, ¿para qué? Si eso no está en la Biblia de por sí, aunque la lea no voy a encontrar acerca de eso. Y ahí la dejamos, como si no aplicara. Parecía una pregunta sencilla. Era simplemente responder: ¿de dónde se compraría tanto pan? Pero ¿dónde han quedado todos los milagros que el Señor ha hecho con anterioridad? Les recuerdo como les dije hace unos años: no se trata de vivir de victorias del pasado, pero sí mantener una memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros y de cómo sus promesas nos han sostenido a través de la tribulación y nos han sacado adelante en medio de las pruebas. Olvidarlas es fallar cuando vengan las pruebas. Cristo no reprende inmediatamente a sus discípulos por este espectáculo que están ofreciendo. Uno preocupado que 200 denarios no van a alcanzar, el otro diciendo: no, hombre, es que ni con 5 panes eso que va a estar alcanzando.
Y los otros diciéndole, Cristo, mejor dígales, ya despídalos ahí, que se vayan y cada quien vaya y compre. Y nos deshacemos del problema. Él les dice, vayan y díganles que se recuesten en la hierba en grupos de 50 y en grupos de 100. Y el milagro ocurre. Y vemos la reacción de la gente en el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Más adelante, Cristo le preguntará a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues algunos dicen que eres Elías o algunos de los antiguos profetas. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro dirá, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué señal! Y si bien, hermanos, a nosotros se nos esconden los detalles de cómo ocurrió, tampoco es que no sabemos qué fue lo que Jesús hizo. Eso nosotros lo leemos en el versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hallamos instrucción tanto en la oración que hace Cristo, como en su acción de que nada se desperdicie. ¿Qué oró Cristo? Nuevamente, esas palabras no las sabemos. Solo se nos dice que Él bendijo ese pan y bendijo esos peces. Y qué sabiduría la de nuestro Señor. Si hubiéramos tenido esas palabras, no me hubiera extrañado que las oraciones que estaríamos ahora practicando son la oración para multiplicar los alimentos y enfocándonos en ese bienestar físico y no en el espiritual. Porque alguien podría decirme, es una pregunta que vale la pena considerar, Ronnie, ¿deberíamos o podríamos orar para que el Señor multiplique la comida y que cuando yo esté comiendo pues me aparezca una doble porción? Uno podría argumentarle, bueno, es una petición para gastar en su propio deleite, su propio placer, o aunque alguno me diga, no, es para demostrarle a las personas el poder y cómo Dios contesta la oración y entrar en más razones. Pero Cristo nos ha enseñado cómo debemos orar por la comida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es la oración. Es de cada día, diario. No sé si el hermano Eduardo llegará a compartir en su sitio lo que él dijo este miércoles que pasó con respecto a Mateo 6. Y él compartió esta frase y recalcó justamente este aspecto diario que tiene la oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y yo aquí públicamente he criticado, ¿verdad?, cómo uno, principalmente en los centros comerciales, ve esas escenas terribles de niños malagradecidos, de padres que no corrigen a sus hijos y cómo no agradecen por lo que están comiendo y ese desperdicio que uno puede notar en los centros comerciales. Yo no estoy exento, tampoco voy a decir de que es una lucha ser agradecido con la comida que Dios da y no desperdiciarla. Pero esa frase, dásnoslo hoy, me pegó el miércoles también, porque inmediatamente lo asocié con el modo de realizar las compras que tenemos muchos de nosotros. Es común que las familias dediquen un día o 2 a la semana para comprar lo que se va a consumir durante la semana o durante 15 días o algunos durante un mes. Y de inmediato aclaro, yo no estoy diciendo que sea más bíblico comprar
lo que se va a gastar día a día, y que impuros aquellos los que compran por un mes porque no están confiando en la provisión del Señor. No. Pero ese modelo de compra no favorece un pensamiento de ver nuestra dependencia diaria en el Señor. En nuestra libertad cristiana cada quien puede ver qué es más conveniente, pero sí hay una gran diferencia entre simplemente llegar y decir, bueno, voy a hacerme un emparedado y abrir y ver esta refri llena, gracias a Dios, ¿cómo hay? Tomatito, lechuga. Y no preocuparse porque hay en abundancia, el Señor ha sido bueno. O aquel que diariamente tiene que ir al campo y recoger el tomate, sacar la lechuga, preparar todo. De nuevo, no estoy diciendo que una cosa sea más santa que la otra, pero yo sé que muchas familias acá hay muchas personas, ya sea en su niñez o cuando estaban iniciando en su matrimonio o en épocas recientes, y espero que como hermanos estemos atentos a las necesidades de los demás. Saben lo que es pasar por tiempos de escasez, cuando realmente apenas sabía lo que había de comer. Si el Señor ha sido bueno con uno, y no permitamos que eso nos ciegue, que sea nuestra oración como la de Agur. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día nosotros dependemos de la provisión que el Señor nos da por medio del trabajo que Él ha designado como el medio de gracia para proveer para nuestros hogares. Y hasta aquí podría ser la exposición de este milagro. Pero es mi convencimiento que lo que pasa después es la verdadera aplicación. ¿Qué sucede? Las personas vienen a Cristo porque quieren hacerlo rey. Han dicho, este es el profeta que había de venir. ¿Y qué clase de profeta? Porque este puede aliviar nuestras necesidades más básicas, puede solucionar el problema del hambre. Vayamos y hagámosle rey de una vez. Cristo, consciente de esto, se retira y manda a sus discípulos que se vayan adelante. En la noche Él cruzará el mar y el día siguiente las personas lo siguen buscando porque están extrañados. ¿Cómo? Si lo vimos que se fueron los discípulos, ya no está aquí. Llegan unas barcas, ellos se van y lo alcanzan. Rabí, ¿dónde has estado? Y entonces leemos esas conocidas palabras. Yo os digo que ustedes no están aquí por las señales, sino porque habéis comido y os habéis saciado. Pero yo os digo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cristo se presentará como el pan de vida, pero lo hace en el contexto de las enseñanzas, de las doctrinas de la gracia. Y hermanos, son unas doctrinas que es el anhelo, que no sean simplemente una declaración confesional, algo que esté escrito en nuestra Constitución, sino que sean las verdades abrazadas por cada persona, miembro de esta congregación, porque son las verdades que nos ayudarán a apreciar la obra de Cristo, la misericordia del Padre y el poder del Espíritu Santo en la salvación. Porque la gloria y el honor en la salvación del hombre es exclusiva para el Dios Trino. Y yo podría llamar que esto es el calvinismo en Juan 6. Y yo sé que para algunos ya es conocido, que no es que seamos seguidores de Juan Calvino, aunque no negamos que fue un gran instrumento en las manos de Dios, pero esos puntos ni siquiera fueron escritos por él, sino que fueron la respuesta a las enseñanzas de los seguidores de Jacobo Arminio.
y las conocemos como las doctrinas de la gracia, o el tulipán, por sus siglas en el inglés. Y la primera de ellas es la depravación total, o la incapacidad total del hombre. Todo el ser humano está corrompido por el pecado. Han caído en Adán, y tanto su voluntad, pensamientos y acciones son pecado. Aún aquellas buenas obras les son contadas por trapos de inmundicia y pecado. Cada persona actúa libremente de acuerdo a su naturaleza, y ésta está en contra de Dios y sus mandamientos. Por ello, no es que cada persona haga todo el mal posible que es capaz de hacer. Cuando nosotros vemos a unos chiquitos peleando, hermanos, podría ser peor, podrían ir y tomar, qué sé yo, una tijera y írsele a clavar. Y ser así de malvados, pero no los vemos. No estamos diciendo que con la depravación total, que cada persona sea el más terrible pecador que realmente pudiera llegar a ser. Si no fuera por el freno que Dios pone al pecado y a la maldad. Pero todo su ser está corrompido. Es en un sentido extensivo, no intensivo. Porque leamos qué pasa en el versículo 30. Ellos dicen, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué obra haces? ¿Qué señal? Acaba el Señor, no ha pasado ni un día de que ha dado de comer a más de 5,000 personas y están diciendo, ocupamos señal para creer. ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde llega la dureza del corazón humano? Y yo le digo a usted que está esta noche, que Cristo puede estar acá, puede hacer señales y usted va a decir, no, ocupo más, no le creo. Si las personas, ni habiendo pasado un día, no le creyeron a Jesús, ¿por qué nos extrañamos que 2000 años después las personas sigan pidiendo evidencias y así justificar su incredulidad? Esa es la maldad del corazón humano. Cristo pudo haber dicho, ¿no me creen? Saquen las 12 cestas que se recogieron, no de migajas, no de sobras, porque no fueron sobras lo que se recogieron, fueron porciones que sobraron. 12 cestas llenas, sáquenlas y muéstrenselas. Cristo no hizo eso. En cambio, le sigue mostrando a estas personas la dureza de su corazón. Leamos, por ejemplo, el versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. En primera instancia, parece que tenemos un cuadro similar al de la mujer samaritana, cuando Cristo le dice, de cierto os digo, o de cierto te digo, si bebéis de esa agua, volveréis a tener sed. Señor, dame de esa agua. Ellos dicen, Señor, danos de ese pan. Pero hay un gran contraste. La mujer samaritana en Juan 4 termina diciendo, yo solo sé una cosa, cuando aparezca el Mesías, Él nos enseñará todas las cosas. En cambio estos, ¿qué están haciendo? Siguen poniendo en entredicho las palabras de Cristo. ¿Cómo? Este no es el hijo de José, el que ya nosotros conocemos. Esa es la dureza del corazón. Y Cristo da el puntillazo final en el versículo 44. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O el versículo 65, y dijo, por eso os he dicho
que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Y qué hicieron las personas? Se fueron. Pero alguno dirá, pero no es que las personas, si es que nadie busca a Dios, ¿cómo es que vemos a las personas acudir a Cristo? Cristo lo está diciendo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre le trajere o le fuere dado del Padre. Es una obra de Dios, no es una obra humana. Aunque alguno dijera que quiere venir a Cristo, tal expresión es incorrecta porque no puedes. Nadie, ninguno es ninguno. Y esto nos lleva al segundo punto, o al segundo pétalo del tulipán, la elección incondicional. Si nadie puede ir a Cristo a menos que le fuera dado, ¿a quiénes les es dado? La respuesta la tenemos en el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. O el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quiénes son entonces? Aquellos que el Padre le da a Cristo. En dos líneas, la elección incondicional es la doctrina del Dios Padre escogiendo desde antes de la fundación del mundo a un pueblo para que fuera salvo por el Hijo. Es incondicional porque no hace acepción de personas y porque no depende de cualidad o virtud alguna del individuo. Por el contrario, si nosotros tuviéramos que hacer una lista de características, a lo largo de la Biblia notaremos que es a lo vil, a lo necio, a lo pecador, a lo inmundo, a lo pequeño, a la escoria, a lo que no era. Ha escogido Dios para que sean aceptos y sin mancha en el Hijo amado, para la alabanza de la gloria de su gracia, bendiciéndonos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Efesios. No somos distintos a las personas que estaban aquí, poniendo en tela de duda las palabras de Cristo. Cuando se ve nuestra incapacidad para realizar bien alguno y darse cuenta que esto ha sido dado del Padre, es para estar infinitamente agradecido con Dios, porque perfectamente pudimos habernos ido sin recibir las palabras de vida eterna. Por eso se llama gracia irresistible el tercer pétalo del tulipán, gracia irresistible. Y en una línea, cuando Dios decide ganar, Él gana. Porque las personas sí se resisten y sí se oponen a Dios. En la mañana leíamos a los ejecutores de Esteban: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, al igual que vuestros padres, vosotros también le resistís. Hechos 7:51. ¿Y qué están aquí haciendo las personas si no es resistiendo? ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso del pan? Moisés nos dio el pan. ¿Por qué dice usted que es el pan que descendió? ¿Qué señal hace usted? No, hermanos, cuando Dios decide ganar, Él gana. Y nosotros lo vemos implícito en el versículo 39, porque Él dice que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. El Padre le está dando al Hijo y el Hijo no va a perder a nadie.
Y lo vemos también en el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y ahí termina. ¿Dónde está la voluntad humana? El Padre me lo da y lo trae. Y ninguno será perdido. No hay un corazón tan duro que el Espíritu Santo no pueda transformar en un corazón de carne. Por eso cuando vemos un versículo como el 35, cuando Cristo dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, esas invitaciones abiertas al Evangelio y a creer en Cristo no son contradictorias, porque cuando uno entiende que la persona que va y cree es porque el Padre le ha traído, todo tiene sentido, porque el hombre natural no puede hacerlo. Y así, por la irresistible acción del Espíritu Santo, por medio de la palabra, que cambia la naturaleza pecadora del ser humano, y aquí que las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas criaturas en Cristo. Cuarto punto, perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Y en una línea citando a nuestro Señor, mas el que persevere hasta el fin será salvo. En un sentido positivo, todo aquel que ha sido genuinamente convertido perseverará en la fe y en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Hay una frase que dice, una vez salvo, siempre salvo. Y es triste cómo ha sido tergiversada y usada como excusa para muchos, para excusar una vida que no está comprometida con el Señor. Pero esa frase es cierta. Cristo da vida eterna, no vida temporal. Él dice, el que come de mí tendrá vida eterna, no una vida que se puede ganar y perder. Él lo dice, vosotros sois los pámpanos y yo la vid, el que en mí permanece lleva mucho fruto. No hay tal cosa como un pámpano autosuficiente. Por eso cuando nosotros leemos o hablamos de la perseverancia de los santos, la ligamos de inmediato con la preservación de los santos. El cristiano persevera porque Dios lo preserva. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cristo ha dicho que de todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada. Si fuera posible que Cristo perdiera una de sus ovejas, yo les digo que mejor me retiro, porque nada tengo que hacer acá. ¿Quién nos arrebatará de la mano del Padre? ¿Será acaso Cristo tan débil para perder a alguno que le ha sido dado? No. Y vemos esa promesa reflejada en cada versículo que Cristo dice, y yo le resucitaré en el día postrero, y yo le resucitaré en el día postrero, y comerá de mí y tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es la seguridad que Cristo está dando. El que a mí viene, yo le resucitaré en el día final. Ninguno será perdido, y es la confianza con la que han muerto, o mejor dicho, han dormido muchos que nos han, o que se nos han adelantado en el camino, que un día nuestros cuerpos resucitarán gloriosos para estar toda en eternidad con el Señor. Yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno será perdido. Finalmente, alteré el orden al propio. Expresión limitada. Es el quinto pétalo. Y es causa de discordia para muchos que llegan al punto de decir que ellos son calvinistas de 4 puntos o de 4 puntos y medio.
Para mi sorpresa, Ray, un comentarista, caería en esta definición. Al decir limitada, alguno podría pensar que uno está restándole poder a la obra de Cristo, pero no es así. La pregunta es, ¿qué es lo que uno está limitando o definiendo con esa expresión? ¿El alcance o el poder de la obra de Cristo? ¿No se pueden ambas? No, porque sería universalismo. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ronnie, pero ahí está diciendo que la dará por el mundo, no por unos cuantos. Sí, has leído bien. Pero precipitarse a esa conclusión ignorando todo lo que ya ha sido dicho es un error. Porque ¿quién creerá en Cristo si no le es dado por el Padre? En el contexto, nuevamente sabiendo que en Juan la palabra mundo se usa en muchos sentidos, pero no vamos a entrar en ese detalle. Solamente limitándonos al contexto que está acá, es claro que cuando Cristo dice que dará su vida por el mundo, es por todos los que del mundo el Padre le ha dado. Es limitada no por falta de poder, porque si hubiera sido el propósito divino que la sangre de Cristo hubiera limpiado eficazmente los pecados de todas las personas que han existido, así hubiera sido, porque la sangre de Cristo limpia todo pecado. Pero ese beneficio tan precioso no es para ser desperdiciado y pisoteado, es solamente para el pueblo de Dios. Y esto no está, de nuevo, contradiciendo las invitaciones, porque el ejemplo nos los ha dado Cristo y te lo está dando en esta noche, cuando Él está diciendo, el que a mí viene, yo no le echo fuera, ven y come de mí, tendrás vida eterna. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué está usted esperando para ir a Cristo y comer el pan vivo que da vida eterna? Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y esta noche se te está invitando a que comas el verdadero pan. ¿Qué estás esperando para venir a Cristo? Y es el tiempo para nuestra aplicación. Versículo 60. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dijeron entonces muchos de sus discípulos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Resulta esto ofensivo?
La pregunta crucial de Cristo es, ¿quiere irse usted también? Y yo les hago la misma pregunta esta noche. ¿Quiere irse? Yo le invito a que se largue. Y lo digo de esta manera, como uno que ha considerado esa pregunta también, con la seriedad del caso que amerita, y no una vez perdida, sino muchas veces. Al estudiar la palabra, hace eco en mi cabeza. ¿Quiere irse usted también? Si hay algo en el mundo que puede satisfacer igual o más que Cristo, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué está haciendo acá? No pierda su tiempo, no se engañe como Judas, quedándose aquí por ver si acaso, porque al final fue probado que él no era de los 12. Mejor váyase. He considerado tanto esa alternativa. ¿Qué sería de mi vida si todo lo que he creído resultara falso? No hay tal Cristo, no hay salvación. ¿Qué estoy haciendo acá? Mejor me voy. Y si usted ya lo tiene claro en su vida, puede irse. Pero no le dé más vueltas al asunto. O es o no es. Y al final, reflexionando, que en el mundo no tendría la esperanza ni las promesas que Cristo da, por la misericordia de Dios, al final de esa prueba, he podido decir, es que yo no tengo a dónde ir. Solo en Cristo he hallado lo que mi alma necesita. Porque si usted está aquí simplemente como una escapatoria al infierno, si usted le dieran la opción de pasar una eternidad con todas las comodidades, con todos los lujos que el mundo puede ofrecer, o una eternidad con Cristo, solo con Él, y usted lo piensa 2 veces antes de preferir una eternidad con Cristo, no se engañe. No sea como Judas, mejor tenga el valor y retírese. Ahora mismo, al llegar a su casa, reflexione en la soledad, pero no le dé más vueltas al asunto. No posponga una decisión tan importante como el de irse, permanecer en Cristo. ¿Qué preferirá usted? ¿Comer de un maná diariamente que se pudre, que se aguzana? ¿O comer del pan vivo que sacia para siempre? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras de Cristo son Espíritu y son vida. Y estas son palabras de vida. Yo soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Oremos. Padre, toca los corazones para que de verdad dejen las vacilaciones y las dudas. Y de una vez puedan responder: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y si no, que no estén acarreando para sí mismos mayor condenación al escuchar sermón tras sermón, donde se les invita a que prueben el pan vivo y no lo hacen.
puedes cambiar los corazones, porque tú cuando quieres salvar, salvas. Y estamos tan agradecidos, Señor, porque siendo los inútiles, los incapaces y los pecadores que éramos, por tu gracia nos has redimido para tu gloria. Tú eres el pan vivo. Que otras personas te prueben, Señor, y sepan lo que es estar saciado de verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.